¿Cómo se relacionaron los imperios romano y persa? ¿Cómo fueron los conflictos que tuvieron? ¿Por qué no se mantuvo la paz entre ellos? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Por alrededor de 400 años, Roma y Persia fueron los dos poderes más grandes de Eurasia. Entre los dos llegaron a dominar el mundo conocido desde el Atlántico hasta el Indo. Al este del Imperio Romano estaba el territorio persa. En los comienzos del siglo III, la dinastía arsacida de Partia fue derrocada y los reyes sasánidas tomaron el lugar del Imperio Parto. La fundación del Imperio Sasánida en el año 224 estableció un nuevo poder formidable en la frontera oriental del Imperio Romano. Se extendía desde el actual Pakistán hasta Armenia, el Cáucaso y partes de la península arábiga. Las relaciones entre estos dos imperios durante mucho tiempo fueron inestables y turbulentas. Los romanos habían conquistado las posesiones de los herederos de Alejandro Magno, y los persas decían ser herederos del Imperio Aqueménida, que fue conquistado también por Alejandro Magno. Ambos imperios llegaron a ser muy distintos entre sí. La pretensión de Roma de dominar el mundo conocido estuvo acompañada de un sentimiento de orgullo por la civilización latina y griega, y se enfrentó con la cultura, mitos y oráculos orientales que a su vez profetizaban la caída del poder occidental. ¿Qué? ¿Estás retándome? Una amplia diferencia separaba las dos culturas, y las actitudes negativas que surgían de las rivalidades políticas, militares y económicas entre ambas potencias se reforzaban constantemente. En el año 226, la ciudad de Ctesifonte, en la actual Irak, estaba en manos persas, y no pasó mucho tiempo antes de que se hiciera evidente su actitud de enfrentamiento hacia Roma y sus deseos de tomar territorios romanos. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Entonces, sucedieron largas guerras entre Roma y Persia, hasta que el Tratado de Paz entre los imperios, firmado en el año 363, puso fin a décadas de campañas en Mesopotamia. De esa manera, la paz entre ambos imperios permaneció por un largo tiempo. Durante casi un siglo y medio, solo pocos breves conflictos perturbaron la paz en la frontera oriental. Y los sasánidas, a pesar de todos sus reclamos de territorio, que se apoyaban sobre la herencia de sus antepasados aqueménidas, no hicieron más intentos por anexar territorios romanos en Oriente. Pero esa situación de aparente calma se acabaría rompiendo por diversas situaciones. Aquel tratado estaba hecho para el mayor beneficio de los persas, ya que fue firmado por Roma para sacar a su ejército del territorio persa sin llegar a pérdidas abrumadoras, y el emperador Joviano se había visto obligado a aceptar los términos dictados por el rey persa Sapor II, lo que contribuía al resentimiento de los romanos. ¡Quedé como un tonto anoche! Aún así, la paz existente todavía no se interrumpía, e incluso cierto grado de cooperación entre las potencias fue dictado por una ley de 408, que limitaba los lugares fronterizos donde se podían importar mercancías al territorio romano. Pero el tratado no proporcionó una solución para todas las regiones que podían ser fuentes de disputa entre las dos partes. En particular, dejó cierta ambigüedad en el caso de las zonas de Armenia e Iberia, que más tarde volverían a poner a las dos potencias en conflicto. Así, en el norte, el rey sasánida Sapor II se consideraba libre, según el Tratado del 363, para intervenir en las dos regiones, y como resultado, Iberia fue dividida entre las dos potencias. Las hostilidades continuaron durante la década del 370, hasta que el emperador romano Valente decidió tomar la iniciativa para invadir Persia. Pero esa invasión nunca tuvo lugar, porque intervinieron los acontecimientos de los Balcanes, que llevaron a la fatal derrota romana ante los godos en Adrianópolis en 378. Y menos de una década después, en el 387, se negoció un acuerdo que dividió a Armenia entre las dos partes. Los romanos recibieron bastante menos territorio que los persas, pero de todos modos resultó ser una solución duradera. El apogeo de las relaciones romano-persas se produjo durante el siglo V, cuando el emperador romano Arcadio confió incluso la seguridad de su pequeño hijo Teodosio al rey persa Yazdegerd I. Desde entonces, la tranquilidad de las provincias orientales solo fue interrumpida brevemente por la guerra del 421. En esa ocasión, el conflicto fue de baja magnitud y no una invasión a mayor escala. Después, siguieron 60 años de paz, el periodo más largo de calma que había habido entre los dos imperios desde el siglo I. A este tiempo de paz contribuyeron varios factores. Por un lado, estaba la enorme dificultad para ambos bandos de incursionar en territorio enemigo, especialmente en Mesopotamia.
ya que en el lado romano de la frontera había un conjunto de ciudades fuertemente fortificadas, que se habían desarrollado particularmente durante el siglo IV para contrarrestar las invasiones, mientras que en el lado persa se encontraban las formidables fortificaciones de Nisibis, que nunca cayeron en manos de los romanos. Por otro lado, a lo largo del siglo V, los gobiernos romano y sasánida tuvieron que enfrentarse a numerosos enemigos propios que pusieron en peligro su supervivencia, por lo que evitaron desatar grandes conflictos entre sí. He venido para negociar. Romanos y persas también compartían un enemigo en común, los hunos del norte del Cáucaso, que causaron devastación en la región del Transcáucaso, un área que interesaba a ambas potencias. Eso pudo haber ayudado también a la unión de los dos imperios, pero en su lugar terminó separándolos aún más. Romanos y persas habían llegado a un acuerdo en que si se necesitaban mutuamente mientras estaban en guerra con otra nación, se ayudarían aportando hombres de combate junto con armas y caballos. Aunque aparentemente solamente los persas habían necesitado aprovecharse de ese acuerdo, y efectivamente habían recibido ayuda y dinero de los romanos. A pesar de todo, a partir del Tratado del 363, las relaciones entre ambas partes habían mejorado mucho. Los contactos mutuos se hicieron más frecuentes, especialmente después de que Yazdegerd I concediera a los cristianos de Persia la libertad de culto a principios del siglo V. También surgió un elaborado protocolo diplomático para el envío y recepción de embajadores de ambas partes. Los romanos sentían cierto respeto por los persas, y tal vez pensaban que era posible una convivencia armoniosa, aunque las demandas persas a veces fueran desaprobadas. Para reforzar las defensas de las puertas del Caspio ante las invasiones extranjeras, en la segunda mitad del siglo V, los persas hacían frecuentes peticiones de dinero a los romanos. Pero ya que los romanos no estaban realmente obligados a hacer contribuciones cada vez que se les solicitara, y menos aún se había acordado algún pago regular, ellos comenzaron a disminuir sus ayudas en los momentos críticos, y eso comenzó a deteriorar mucho las relaciones entre los imperios. Sus necesidades no son problema mío. Por otra parte, la frontera entre el territorio de las dos potencias no estaba clara en todas partes, sobre todo hacia el norte, hacia las satrapías armenias, donde los fuertes romanos estaban más dispersos. En 498, varias tribus árabes, aliadas con los persas, habían emprendido incursiones contra el territorio romano. Es probable que actuaran siguiendo las instrucciones del rey sasánida Kabat para tratar de presionar a los romanos para que accedieran a sus solicitudes de dinero, y también podían así medir la fuerza de las defensas romanas. Cuando el emperador bizantino Anastasio se negó a acceder a otra de las solicitudes de Kabat, fue el detonante final de la guerra, y las debilitadas fronteras romanas fueron la condición ideal para el inicio de las incursiones persas. La decisión de Kabat de atacar territorio romano también iba a resolver varios problemas para él. Los Tamuraye, que habían hecho rebeliones contra los sasánidas, fueron invitados a participar en la invasión, y los Kadishaye, que habían estado asediando a Nisibis, hicieron lo mismo. Usted es diabólico. Kabat había elegido un momento para atacar cuando la ciudad romana no estaba preparada para resistirla. No solo las fortificaciones instaladas tiempo atrás por Teodosio eran ya inadecuadas, sino que además se había dejado que cayeran en malas condiciones. Fue entonces, al frente de un ejército numeroso, que el rey sasánida lanzó su invasión desde Persamenia. Su primer objetivo fue la capital del interior de Armenia, Teodosiópolis, que era una importante fortaleza fronteriza. La ciudad fue capturada en agosto del 502, iniciando la nueva guerra romano-sasánida que duraría hasta el año 532. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!